También estamos preparando un fortalecimiento significativo de nuestras sanciones de largo alcance, sistemas ucranianos de largo alcance. A lo largo de la historia, Rusia ganó sus guerras con la misma estrategia: retirarse y usar la distancia como arma. Napoleón vino, Rusia se retiró y derritió al ejército francés dentro de esa vasta geografía. Hitler vino, Rusia movió sus fábricas detrás de los Urales y se recuperó en esa profundidad. Putin también se escondió detrás de este escudo y trasladó uno de sus activos militares más valiosos, los cazas furtivos Su-57, a Chelyabinsk, y los ocultó en las estribaciones de los Urales. Este lugar está a 1.700 kilómetros al este de la frontera ucraniana y forma una barrera vertical infranqueable que se extiende 2.000 kilómetros de norte a sur de Rusia. Pero contra Ucrania, esto no fue un producto de genio estratégico. Fue un acto abierto de desesperación, y ni siquiera esta retirada desesperada fue suficiente para salvarlos. Lo que ocurrió la noche del 25 de abril de 2026 pudo haber demostrado al mundo entero que esta profundidad estratégica no es más que una enorme ilusión. Esa noche, la base aérea de Shagol en la región de Chelyabinsk se convirtió en el escenario de una de las operaciones de infiltración más notables en la guerra moderna. Los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance de Ucrania despegaron y penetraron las supuestamente impenetrables redes de defensa aérea rusas. Se evalúa que los radares no pudieron detectarlos y los sistemas de alerta temprana parecen haber fallado en su funcionamiento. Los drones llegaron directamente a las plataformas de Shagol. Sus objetivos no eran equipos militares ordinarios. Apuntaron a las plataformas más valiosas y tecnológicamente avanzadas en exhibición en la muestra de la Fuerza Aérea de Rusia. Hablando después de la operación, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Mayer-Brovdy, reveló la magnitud de la destrucción. Gastamos aproximadamente $40 millones en drones e infligimos miles de millones de dólares en daños. 1 a 100. Según sus declaraciones, 4 aviones de combate rusos fueron alcanzados esa noche. Entre ellos había 2 cazas furtivos Su-57 de quinta generación y un bombardero Su-34. Además, otro jet Sukhoi, cuyo modelo aún no ha sido identificado, sufrió graves daños. Esta operación se evalúa como un golpe devastador a la columna vertebral de la capacidad de ataque aéreo de Rusia. La evidencia de estas afirmaciones no se limita solo a las declaraciones de Ucrania. Analistas de inteligencia de fuentes abiertas, en particular el equipo de Exilanova Plus, examinan imágenes satelitales milímetro a milímetro. Cuando se compararon fotografías de alta resolución del 17 de abril y del 26 de abril, las marcas de explosiones en la pista y los fuselajes de los aviones dañados eran claramente visibles. Además, el pánico experimentado por los equipos de apoyo en tierra rusos inmediatamente después se reflejó en las imágenes satelitales. Cómo se apresuraron desesperadamente a mover los valiosos restos a hangares cerrados fue registrado momento a momento. Esto, en mi opinión, es un muy buen tipo de cambio de dinero para ayudar a Ucrania en la guerra, a cambio de la mano de obra del enemigo. Evidencia en video compartida por el comandante Brovdy documenta cómo esos aviones Marvel de alta tecnología fueron cazados en su propio hogar. Rusia negó oficialmente que hubiera ocurrido algún daño. Sin embargo, la admisión en marzo del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Shoigu, de que los drones ucranianos de largo alcance han comenzado a amenazar directamente la zona industrial de los Urales, combinada con imágenes satelitales que confirman que los aviones fueron movidos a diferentes posiciones después del ataque, puede crear una seria contradicción entre la negación de Moscú y la evidencia sobre el terreno. Para comprender la magnitud de este ataque, necesitas saber lo que el Su-57 significa para Rusia. El Su-57 no es un avión de combate ordinario. Es el caza furtivo que Rusia promocionó como de quinta generación, especialmente producido con la afirmación de ser invisible al radar. Fue diseñado para competir con el F-22 y el F-35 de Estados Unidos. Una sola unidad vale entre 100 y 120 millones de dólares. Y quizás el detalle más crítico, Rusia tiene muy pocos Su-57. Según el análisis de National Interest, a principios de 2026, hay aproximadamente entre 30 y 50 Su-57 en total, incluidos los prototipos. Las estimaciones varían entre las fuentes. Rusia planeaba producir 76 para 2027, pero la producción ha fallado constantemente y no se han cumplido los objetivos. Entonces, los 2 Su-57 impactados en Shagol, si el daño es permanente, pueden representar del 5 al 7% de la flota total.
Y esta no es la primera vez. En 2024, drones ucranianos también atacaron Su-57 en la base de Aktubinsk en la región de Astrakhan, y Rusia se vio obligada a reconocer ese ataque. Parece que Putin pudo haber tomado la decisión de mover los Su-57 1.700 kilómetros del frente precisamente después de esas pérdidas anteriores. Pero incluso esta retirada mostró que no podía escapar del alcance de Ucrania, porque los drones ucranianos ahora tienen un alcance que supera los 2.000 kilómetros. Y aquí surge la verdadera pregunta. ¿Por qué las avanzadas redes de defensa aérea construidas a un costo de billones de rublos, los S-400, S-500, radares de alerta temprana, no pudieron detectar drones de $1.000? La respuesta a esta pregunta puede estar sacudiendo los cimientos de la arquitectura de defensa de Rusia. Pero quizás la dimensión más pesada de esta operación no sea técnica ni financiera. Es psicológica. Considere el impacto en los pilotos rusos y el personal militar que sirve en el terreno. Estás a miles de kilómetros de las líneas del frente. Estás en la región más profunda de la patria, considerada la más segura. Luego, en medio de la noche, te despiertas sobresaltado por sonidos de explosiones masivas. Tus bases están ardiendo. Cualquier posibilidad de sentirte seguro se elimina por completo. Este miedo es una enfermedad insidiosa que corroe la moral del personal desde dentro. Los soldados están aprendiendo la dolorosa verdad de que no queda ningún refugio seguro donde resguardarse. Esos radares avanzados de defensa aérea construidos con billones de rublos escanean los cielos, pero no ven nada. Las baterías S-400 no pueden detectar y destruir esos pequeños drones. El escalofriante y frío aliento de la guerra ha cruzado las fronteras y se ha filtrado directamente en las profundidades de Rusia, en el mismo corazón de la jerarquía militar. Los oficiales ni siquiera pueden proteger sus propias bases. El escalón de mando no puede producir una respuesta lógica a esta nueva amenaza asimétrica. Rusia está experimentando una inmensa impotencia en su propio hogar, y se evalúa que este choque psicológico conlleva el riesgo de extenderse no solo a esas bases, sino rápidamente a los soldados en las líneas del frente también. Cuando la confianza de un soldado en el escalón de mando se tambalea, la disolución del ejército se acelera. Si no puedes ser protegido ni siquiera en esas bases seguras mucho más allá de las fronteras, no es difícil adivinar lo que siente el soldado en el frente. La promesa de seguridad es un deber fundamental del Estado, y Putin puede no haber sido capaz de cumplir esa promesa ni siquiera a sus propios pilotos de élite. La retirada de los comandantes a búnkeres subterráneos, los altos funcionarios cambiando sus rutas, el Kremlin borrando residencias de los mapas, todos estos son partes de la misma imagen. La jerarquía militar de Rusia se está resquebrajando desde dentro, y los drones de Ucrania profundizan ese resquebrajamiento con cada operación. El destino de las guerras se determina tanto por las matemáticas presupuestarias que operan en segundo plano como por las balas disparadas en el campo. El ejército ucraniano está reescribiendo las matemáticas financieras de la guerra con los sistemas no tripulados que ha desarrollado. Existe una enorme asimetría económica en contra de Rusia. Según datos impactantes compartidos por el comandante Brovdi, las unidades ucranianas gastan aproximadamente $40 millones mensuales en operaciones con drones. Sin embargo, se afirma que el daño mensual que infligen al enemigo alcanza los $4.000 millones. Si esto es exacto, es un poder destructivo en una proporción de 1 a 100, extremadamente rara en la literatura militar. Un lado utiliza piezas de plástico y electrónicas que valen menos de $1.000, mientras que el otro pierde miles de millones de dólares en inversión. Esta es una pérdida económica insostenible. Veamos de cerca la factura de la pérdida de esa única noche en Chagol. El costo de un solo bombardero Su-34 varía entre 35 y 50 millones de dólares. Los cazas Su-57 son de un nivel completamente diferente. El valor de una sola unidad está entre 100 y 120 millones de dólares. Miles de millones de dólares en inversiones y décadas de experiencia en ingeniería pueden haber desaparecido en una sola noche. Y lo que logró esta destrucción fueron esos drones baratos, silenciosos y precisos que pueden viajar miles de kilómetros. Pero la esencia del asunto no se trata solo de dólares perdidos. Esta operación es parte de una estrategia que salva vidas directamente. El papel de los bombarderos Su-34 en el campo de batalla es extremadamente crítico. Son los principales portadores de bombas planeadoras con alto poder destructivo, diseñadas para atacar asentamientos civiles e infraestructura crítica en Ucrania desde lejos. Como Brovdi enfatizó claramente, hay una ecuación muy simple. Cada Su-34 dañado significa menos bombas cayendo sobre ciudades ucranianas. Esto significa directamente más vidas civiles protegidas.
Además, se alivia una inmensa presión de los sistemas de defensa aérea. En lugar de esperar al enemigo en el frente, estrangular esas armas en sus propios nidos antes de que despeguen es una visión táctica excepcional. El lema del presidente ucraniano Zelensky, "golpearemos en todas partes", no era solo retórica política. Esta declaración fue la proclamación abierta de una doctrina militar que reescribiría todas las reglas de la guerra, y así lo hizo. Todos los puentes de profundidad geográfica de Rusia han sido rotos uno por uno. Los drones de Ucrania, baratos, difíciles de detener, con una alta tasa de acierto, alcanzando mucho más allá de las fronteras, derribaron esas supuestamente invencibles redes de defensa en el corazón de Rusia. La distancia ya no proporciona un escudo de seguridad para Rusia. El problema no tiene solo una dimensión militar en el frente. Una devastación comercial y diplomática aún mayor puede estar esperando en el horizonte. Este ataque puede haber quemado los sueños de Rusia de miles de millones de dólares en exportaciones de armas junto con esos aviones. El equilibrio en el ámbito del comercio internacional de armas está cambiando, y esta situación podría convertirse en una pesadilla económica a largo plazo para el Kremlin. El Su-57 no es un avión de combate ordinario. Era el objeto de prestigio número uno de la visión futura de exportación militar de Rusia. Se comercializó durante años como de quinta generación, invisible al radar y que infundía gran temor en los adversarios. Rusia planeaba ganar miles de millones de dólares vendiendo estos aviones al mundo. Argelia había ordenado 14 Su-57E y las dos primeras entregas se completaron en 2025. Pero ahora, una imagen profundamente preocupante se presenta ante los compradores globales. Imagina un jet estacionado en la plataforma protegida de una base aérea a 1.700 kilómetros dentro de su propia frontera, y este llamado avión furtivo es fácilmente encontrado y cazado por enjambres de drones baratos. Entonces, ¿dónde quedó la característica de invisibilidad de este avión? Los compradores internacionales están examinando estas imágenes cuadro por cuadro. Especialmente países masivos como India, con presupuestos de miles de millones de dólares para la adquisición en la industria de defensa, están observando la situación muy de cerca. Hasta ahora eran los clientes más leales y grandes de la industria armamentista de Rusia. Entonces, ¿qué decidirán cuando se sienten a la mesa ahora? La probabilidad de invertir miles de millones de dólares en un sistema que parece incapaz de proteger su propio espacio aéreo puede haber disminuido seriamente. El humo negro que se eleva desde la base aérea de Chagall puede no ser solo el humo de los Su-57 en llamas, sino también el humo de la reputación de Rusia en la industria armamentística global. El prestigio de la industria de defensa rusa puede haber sufrido una herida difícil de reparar. Está surgiendo una asimetría que afecta a Rusia no solo en la guerra caliente en el frente, sino también en las licitaciones internacionales de defensa. El proyecto más prestigioso de Putin se ha convertido en un signo de interrogación internacional contra Ucrania, y el evento también tiene una dimensión doctrinal. Una importante doctrina militar puede haber exhalado su último aliento en Chagall esa noche. La famosa leyenda de la retaguardia asegura que Rusia consideró inquebrantable durante años se ha derrumbado por completo. Una distancia de 1.700 kilómetros solía considerarse un escudo de seguridad absoluto que ningún enemigo podía alcanzar. Ahora esa profundidad no es más que una ilusión masiva. Para los drones ucranianos, esas distancias interminables simplemente significan una ruta de vuelo directa. Las áreas llamadas protegidas se han convertido ahora en objetivos abiertos, masivos y desprotegidos. La administración del Kremlin puede estar teniendo grandes dificultades para adaptarse a esta nueva y despiadada realidad. Durante 200 años, Rusia se retiró y se recuperó detrás de esa vasta geografía. La distancia siempre fue el escudo intocable de Rusia. Putin también abrió el mismo libro de jugadas. Movió sus máquinas de guerra más valiosas a 1.700 kilómetros de distancia. Las escondió en Chelyabinsk. Se refugió detrás de los Urales. Pero esta vez, el enemigo frente a él tenía drones, baratos, silenciosos e imparables. Cruzaron esos 1.700 kilómetros como una ruta de vuelo directa. Los radares no podían verlos, las defensas no podían reaccionar y los jets que Putin había escondido fueron cazados en sus propios nidos. Zelensky había dicho, atacaremos en todas partes, y cumplió su palabra. Los restos de aviones que yacen en las sombras oscuras de los montes Urales son la prueba más concreta de eso. Putin hizo todo lo posible para proteger sus máquinas de guerra más valiosas. Intentó salvarlas moviéndolas a leguas de distancia del frente, pero esta lucha puede haber sido completamente inútil contra la imparable tecnología de Ucrania.
Las distancias ya no significan una línea de defensa. La vasta profundidad geográfica de 1.700 kilómetros ha perdido todo su significado. Ucrania no solo dejó fuera de servicio a algunos aviones esa noche, también destrozó la legendaria retaguardia segura de Rusia. La dinámica de la guerra está cambiando a favor de la innovación y la determinación, y Ucrania sigue reescribiendo las reglas de la guerra moderna. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Comparte en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global, que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de la descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuál sea la circunstancia.